Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Vamos a iniciar la semana con un nuevo video. En esta ocasión les traigo una tier list sobre las armas cuerpo a cuerpo. Que por qué no la hago con todas las armas del juego, pues a nivel general, pues porque son un montón. Así que vamos a dedicar un par de videos centrándonos en cada tipo de arma, equipo y demás objetos para las tier list. Bien, la mecánica será igual al del resto de videos, que si no han visto pues se los dejaré aquí en un comentario fijado para que le echen un vistazo. La clasificación en esta tier list va desde ni para un chicle como la categoría de lo peorcito hasta supremo como lo mejor que existe dentro del juego. Las posiciones estarán condicionadas al daño generado y a efectos provocados. Tenemos un total de 32 armas cuerpo a cuerpo. Yo no tengo el cuchillo de Nikita, pero aún así pues hago como si lo contara. Gran parte de estas armas son herramientas que podríamos también utilizar como artefactos para el combate. Sin embargo, estas herramientas no deben usarse como armas. Puede que el cuchillo que parece una navaja o un puñal sí logre clasificar un poco como arma cuerpo a cuerpo, pero desgastarla al igual que el resto de herramientas pues significaría quedarnos sin un objeto clave para despellejar, abrir localizaciones o crear objetos. Es por esto que bajo mi perspectiva las herramientas no son armas, a menos que te encuentres en un aprieto y lo único que tengas a la mano sea una de ellas. Y eso también incluye a las antorchas, ¿listo? Así que por este motivo ellas se quedan con el último puesto en esta clasificación de armas cuerpo a cuerpo. En la siguiente categoría tenemos la navaja ya mencionada, un par de lanzas y el bate duro. Este último se consigue por medio de un paquete de compra al inicio del juego. Es bonito y único, pero a la larga se queda bastante corto y deja mucho que desear. En la categoría regular tenemos el martillo, un arma melee bastante útil para jugadores nuevos. Tiene un daño y una durabilidad decente para su nivel. Aquí también entra la lanza de acero, que es práctica y buena, al igual que la cadena de cazador, que en teoría debería estar una casillita arriba, pero quien se le robó el lugar fue la mano del hombre muerto por obvias razones. Ahora pasamos a la categoría decente. Aquí hay un montón de armas melee que son útiles para la aventura. En primera instancia tenemos el machete de Taiga, la única herramienta que puede emplearse como arma. Este artefacto lo podremos conseguir con el laboratorio móvil del proyecto EMBA a principios del juego. Es bastante práctico y una pieza clave para la creación de objetos. Después tenemos el sable, con un buen daño pasivo si impactamos muchas veces a un objetivo. Lo mismo que la lanza de quitina, que provoca un efecto de envenenamiento que puede acumularse más de una vez. Ahora imagínate un combazo que puedas crear con la lanza y un arma de arrastre. Más tarde tenemos el hacha polar y el escalpelo eléctrico, los cuales dan un debuff de resistencia a los enemigos impactados. El hacha funciona como arma arrojadiza y ambas son útiles para los combates. Y ya para acabar esta categoría tenemos un trío de armas melee que también son muy interesantes y que considero buenas. Como por ejemplo la mano del hombre muerto, la cual es un arma de arrastre que además de acercar a tu enemigo, le deja un debuff de daño, el cual también es acumulable. Y por esta razón es superior a la cadena. Luego está la espada de verdugo con un daño decente y que desprenderá una niebla que afectará a los enemigos y nos curará a nosotros.
Y por último está la caja boxeadora, que funciona como un arma de empuje, tiene más daño y alcance que las lanzas. Y ya para ir finalizando este video tenemos las armas cuerpo a cuerpo más God, las más top, las más poderosas y útiles del juego. Entre estas está la porra eléctrica, versátil, práctica, con un buen daño y que puede mandar a dormir a un enemigo por un turno. Luego tenemos las Frosthorn, con el mismo daño que la porra, pero con la diferencia de que si eliminas a un enemigo con algún estado o efecto, estos pasarán al objetivo más cercano, así como lo están viendo en pantalla. Y por último tenemos el Wandao, un arma de hasta que nos permitirá movernos nuevamente en el turno si logramos eliminar a un enemigo con este artefacto. Y recuerden chicos, las calificaciones y categorías están condicionadas a la utilidad, daño y efectos que puedan provocar pues estos artefactos. Entre más exóticos y prácticos, pues mejores armas melee son. Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.